El caso del sistema diferenciador es un caso simple, pero no se preocupen que más adelante tendremos oportunidad de revisar la respuesta en frecuencia de sistemas más complejos. Por ahora, y para dar una primera impresión sobre la utilidad práctica del concepto de respuesta en frecuencia, vamos a extender las conclusiones y observaciones que hicimos para la exponencial compleja a unas señales reales de particular interés, las señales sinusoidales puras. Antes me gustaría hacer una pequeña aclaración. Recordando el hecho de que una función cosenoidal es lo mismo que una sinusoidal, solo que con un desplazamiento en el eje horizontal, cada vez que yo use el término señal sinusoidal pura, me puedo referir indiferentemente a un seno o a un coseno, sin darle mayor importancia al asunto del desfase, salvo cuando explícitamente digamos que es importante. Para demostrar esta propiedad, partimos del hecho de que, usando la igualdad de Euler, una sinusoidal es la suma de dos exponenciales. Si el coseno de omega sub 0 es igual a e a la j omega 0 más e a la menos j omega 0. Como el sistema es lineal, entonces la salida será la suma de las salidas a cada una de estas exponenciales de la entrada. Entonces la salida de la primera exponencial será la misma exponencial multiplicada por h de omega 0, y la salida de la segunda exponencial será la segunda exponencial multiplicada por h de menos omega 0. Recordemos que h de omega es una función compleja. Por lo tanto, se puede representar en su notación polar como una magnitud por e elevado a la j, un ángulo. Si reemplazamos h de omega 0 por su forma polar en esta expresión, tenemos este resultado. Observen que aquí yo reemplacé la magnitud de h de menos omega 0, la reemplacé por h de omega 0. Esto se debe a una propiedad de simetría que tendremos oportunidad de ver más adelante, pero que básicamente establece que para sistemas reales, que son los que a nosotros nos interesan, la función de la respuesta en frecuencia de un sistema tiene simetría conjugada. Aquí este asterisco significa, aplica a la conjugación de un número complejo. Ahora, por simple expresión de esta expresión, llegamos a que efectivamente la salida de una sinusoidal es la misma sinusoidal o una sinusoidal de la misma frecuencia, pero con un cambio de magnitud y un cambio de fase. Al igual que las exponenciales complejas, la importancia de este resultado radica en que si conocemos la respuesta en frecuencia de un sistema LTI, entonces podemos predecir la salida de este sistema a cualquier entrada que sea de tipo sinusoidal. Pero vamos a estudiar este hecho con ejemplos más concretos. Por ejemplo, vamos a determinar la salida del sistema primera diferencia para cuando las señales de entrada son x1 igual a coseno de pi n décimo y x2 igual al coseno de 4 pi quintos de n. De un ejercicio anterior ya sabemos que la respuesta en frecuencia del sistema primera diferencia viene dado por esta expresión. Como se trata de una función compleja, por comodidad voy a graficar por un lado la respuesta en magnitud y por el otro la respuesta en fase. Bien, si queremos saber lo que el sistema le hace a esta primera señal, simplemente evaluamos h de omega en la frecuencia de la señal, que es pi décimo. En este caso, la magnitud para omega igual pi décimo vale 0.31 y la fase vale 1.41. Por lo tanto, la salida será simplemente la misma sinusoidal, pero con una amplitud de 0.31 y un cambio de fase de 1.41. Para la otra señal, tenemos que la frecuencia es de 4 pi quintos, lo que corresponde a un escalado de 1.9 y a un cambio de fase de 0.3 radianes. En esta diapositiva estoy mostrando gráficamente el resultado para el caso con la sinusoidal de frecuencia pi décimo. Vemos que efectivamente la entrada y la salida corresponden a una sinusoidal de la misma frecuencia, pero que difieren en amplitud y en fase. De esta forma, lo único que necesitamos conocer para hallar la respuesta de un sistema LTI a una entrada sinusoidal pura es la respuesta en frecuencia h de omega. En este punto quiero llamar la atención sobre un aspecto. Observen que en las gráficas de la respuesta en magnitud y fase
yo solo he mostrado los valores de omega que se encuentran entre menos pi y pi. ¿Será que si tenemos una señal de entrada con frecuencia por fuera de este rango, podemos predecir la salida del sistema? Por ejemplo, si mi entrada es la señal coseno de 15 pi sobre 7 por n, ¿cuál será la salida? Aparentemente yo tendría que evaluar a h de omega en omega 0 igual 15 pi sobre 7. Sin embargo, en estas gráficas yo solo estoy mostrando el intervalo de menos pi a pi. Pues recordemos que por la propiedad de equivalencia en frecuencias, toda frecuencia que se encuentre por fuera del rango de menos pi a pi se puede expresar o tiene una frecuencia equivalente dentro del rango de menos pi a pi. Por lo tanto, a nosotros nos bastará conocer el h de omega de un sistema dentro de ese rango. Ya para terminar, vamos a mirar un ejemplo muy particular. Consideremos el sistema cuya respuesta en frecuencia se define de la siguiente manera. Es un h de omega que vale 1 para frecuencias cuyo valor absoluto es menor o igual a 2pi sobre 20 y 0 para el resto de frecuencias en el intervalo de menos pi a pi. Gráficamente se representa de esta forma. Tenemos que hasta este valor de frecuencia, que sería 2pi sobre 20, la función vale 1 y para el resto vale 0. Queremos hallar la respuesta del sistema para cuando la entrada es una superposición de sinusoidales armónicamente relacionadas. Las señales armónicamente relacionadas son aquellas cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia fundamental es pi sobre 20 y vemos que los armónicos corresponden a señales que tienen el doble de la frecuencia fundamental y el triple de la frecuencia fundamental respectivamente. Como la entrada es la suma de tres señales y el sistema es lineal, entonces la salida será la suma de las salidas respectivas. Ahora, el factor de escala correspondiente a esta primera componente, como tiene una frecuencia de pi 20 que es menor que 2pi sobre 20, entonces el factor de escala vemos que de esta gráfica vemos que simplemente es 1 y no hay cambio de fase. Entonces la salida de esa primera componente será exactamente la misma señal de entrada. Para la segunda componente tenemos exactamente lo mismo, pero para la última componente vemos que esta frecuencia está por encima de este límite. Por lo tanto, el factor de escala corresponde a 0, lo que hace que esta componente desaparezca. Entonces la salida va a ser simplemente la suma de estas dos componentes iniciales. Gráficamente, aquí estoy mostrando la señal de entrada y la señal de salida. La capacidad que tienen los sistemas LTI de tratar las componentes de diferente frecuencia de forma distinta es lo que se conoce como filtrado. En este caso, esta respuesta en frecuencia que nosotros estuvimos analizando corresponde a un filtro pasabajas. Los filtros pasabajas son aquellos que permiten el paso de componentes de frecuencia que se encuentran por debajo de cierto umbral. Todas las frecuencias por debajo de ese umbral pasan sin sufrir ninguna alteración, tal como lo vimos en este ejemplo. Por el contrario, las frecuencias por encima de ese umbral son eliminadas completamente. De las gráficas de la señal de entrada y salida, podemos apreciar que el efecto del filtrado hace que la forma de las señales de entrada y salida sea distinta. Esta es la clave del filtrado y del análisis en el dominio transformado de los sistemas.